¿Qué tal, amigos? Hoy desde mi oficina, carreras para el próximo fin de semana, carreras desde Alemania, en Sajonia, el circuito de Sachsenring, difícil pronunciación. Empezamos con las características de este circuito. El circuito de Sachsenring se encuentra en la Sajonia alemana, donde hay y había mucha afición al motociclismo. De hecho, ahí se hacían carreras desde los años 1920, pero claro, era en un circuito abierto y bastante peligroso. Era un circuito de aquella de 8.000 y pico metros, 8.000 kilómetros, 8 kilómetros y medio aproximadamente. Y posteriormente, en el año 1950, se hizo en ese circuito, digamos, abierto, que no estaba homologado por nada. En 1950 se hizo la carrera que aglutinó, ojo al dato, a 400.000 espectadores, según los datos que llegan a nosotros. Posteriormente se hizo en 1996 el circuito actual, que tiene 3.761 metros aproximadamente. Tiene un ancho de pista medio de 12 metros, buen asfalto, y tiene dos tramos totalmente diferentes. Por un lado, el circuito Omega, que viene después de la línea de meta, que tiene 700 metros. La línea de meta no es muy grande, no es un circuito de velocidad ni muchísimo menos. Viene, como os digo, la parte del circuito que llaman Omega, que es una zona revirada donde se pueden ver adelantamientos verdaderamente alucinantes. Posteriormente, en la entrada de meta, hay otra parte del circuito, que es el triángulo, que es de unos 1.700 metros, la Omega son unos 2.100 aproximadamente. El triángulo, que ya es más rápido, es una zona más rápida que da entrada a la recta de meta, y son unos 1.700 metros, como os digo. Por tanto, es un circuito que se diferencia claramente en dos tipos de pilotaje totalmente contrarios. No es un circuito de velocidad, es un circuito de piloto. El asfalto es bueno, agarra bien y tiene, según algunos, 14 curvas, según otros 13 curvas. Yo me estuve mirando el plano y la verdad es que no me aclaro de cuántas curvas son, porque hay curvas que se entra en la curva, después hay un planito y después hay otra curva en esa misma dirección. Pero claro, los pilotos lo toman como una sola curva. Entonces hay gente que lo veréis por ahí en lo que hay escrito sobre el circuito, que clasifican el circuito como de 13 curvas y otros lo clasifican como de 14 curvas. Con 10 a izquierdas y 4 a derechas, o 9 a izquierdas, 4 a derechas, o 10 a izquierdas y 3 a derechas, depende de si se consideran 13 o 14 curvas. De todas maneras, hay más curvas a izquierdas que de derecha. Se corre en sentido contrario a las agujas del reloj, y es un circuito con unas carreras siempre muy interesantes. Os dejo aquí a continuación una vuelta al circuito y el plano, para que vayáis estudiando y viendo qué os parece a vosotros, si son 14 o 13 las curvas que hay en el circuito. Yo, ya os digo, me miré el plano y no me aclaré a día de hoy, porque claro, lógicamente, ya os digo, hay curvas que algunos lo consideran como una sola curva y hay otras personas que, como hay un plano en medio de las dos curvas, lo consideran como una sola curva, puesto que es una sola tumbada. Tienen razón ambos. Y esto es todo sobre las características de este circuito, donde este fin de semana que viene podemos ver grandes carreras. Os dejo, como os digo, las imágenes de una vuelta al circuito y el plano de dicho circuito, para que os rompáis un poco el coco a ver cuántas curvas hay ahí. Hasta otra ocasión, moteros.